En este momento conocerás la quinta y última fase del Design Thinking, probar. Hasta ahora nos hemos paseado por las necesidades de nuestros usuarios, hemos tenido la posibilidad de ordenar las ideas e incluso de soñar en grande, de establecer cuál es el camino para poder resolver la necesidad que pueda tener nuestro usuario, nuestro comprador, nuestro cliente. E incluso vimos de qué forma o la teoría necesaria para saber que existe una vía o un mecanismo para aterrizar esas ideas y llevarlo a un punto donde podamos mostrarle al usuario y validar que el camino que elegimos para resolver su problema realmente tiene sentido. Ahora bien, en nuestra última fase, que es la de probar, también es importante tener algo en nuestra mente. Iniciar con el hecho de que podemos fallar. En esta parte está no solamente permitido fallar, sino que es deseable. ¿Y de qué estamos hablando? La idea de poder tener un producto que pueda salir a ser validado por usuarios de forma controlada, nos va a poder permitir medir. Medir cuál es la reacción ante este producto o servicio, que por cierto, recordemos que puede estar en papel, en una maqueta, puede estar incluso en plastilina, como hablamos en el capítulo anterior, y que nos va a permitir identificar si realmente es capaz de resolver la necesidad de nuestros usuarios. Ahora bien, si lo podemos medir, lo vamos a poder mejorar. Y el hecho de poder identificar qué cosas no están bien de nuestro prototipo nos va a poder hacer identificar cuáles son esas mejoras que le podemos agregar, de modo que al momento de construir un producto un poco más robusto y que sí pueda salir incluso a la calle, pues tenga la posibilidad de cubrir todas esas brechas que previamente pudieron haber sido identificadas por las personas que están en este caso validando nuestro producto. Si lo podemos medir, lo podemos mejorar. Y debemos saber que esto no solamente aplica para proyectos, para productos, para servicios, incluso para amores, aplica para todo en la vida. Si podemos cuantificar qué es eso que está ocurriendo en este momento y cuáles son esas características que hacen que tenga un resultado final, tenemos la posibilidad de mejorarlo. Una persona cuando tiene temperatura alta. Si no tenemos un termómetro que nos permite identificar qué tan alta es esa temperatura, pues definitivamente no vamos a saber qué medicina tomar. Lo mismo ocurre para este tipo de casos. Existen muchas formas de fallar, pero lo importante es, en el caso de metodologías ágiles, que tengamos la posibilidad de fallar temprano, de fallar con bajos costos y en ambientes que son controlados. Recordemos el capítulo anterior que hablábamos de que la perfección no es un elemento que debe estar incorporado a la hora de hacer un prototipo. Necesitamos hacerlo simple pero entendible a nuestros usuarios, y eso implica que lo vamos a poder desarrollar, diseñar, dibujar o llevar a un elemento físico de forma temprana. Tiene que ser sencillo, tiene que ser simple, tiene que ser a bajo costo, por lo cual si nos equivocamos, pues no se habrá perdido mucho. Al contrario, tenemos la posibilidad de ganar no solamente en experiencia de haber desarrollado este producto, sino que vamos a ganar en poder obtener realimentación de esas personas que nos van a dar justamente esa impresión sobre si resuelve o no y de qué forma lo resuelve además el problema que identificamos en las fases iniciales. Importante en este punto es identificar quiénes son los actores claves, las personas que deben probar nuestro producto, puesto que la selección de la misma puede que haga un cambio total en el rumbo de nuestro producto. Importante, al inicio identificamos quién era esa persona
y cuáles son las características, los dolores de la persona a la cual estamos desarrollando una solución. Por tanto, el perfil de quien pruebe nuestra solución debe estar muy conectado con ese levantamiento que hicimos al inicio, porque a esa persona o ese tipo de persona es a quien le estamos resolviendo un problema. Si buscamos el antónimo, una persona completamente distinta, con necesidades completamente distintas a las que pudimos haber identificado, pues el feedback que nos va a dar no va a estar relacionado con la necesidad que en efecto identificamos al inicio. Por tanto, las características que nos digan, el feedback que nos digan, puede hacer que incluso nos separemos de poder resolverle esa necesidad a ese cliente que pudimos identificar al inicio. Importante saber quiénes son nuestros early adopters, nuestros compradores tempranos, quienes van a adoptar la solución que estamos diseñando de forma temprana, quienes pueden pagar además por ella, en el caso de que estemos desarrollando un producto pago, pero además quienes conecten con la misma necesidad. Importantísimo, antes de que alguien pruebe, poder validar que en efecto sean personas con la misma necesidad. Todo esto, más allá de parecer algo muy pero muy empírico, debe tener una estructura. ¿Cuál es el método que utilizamos a la hora de probar? Primero debemos tener una hipótesis, es decir, creemos que algo ocurre porque hicimos unas preguntas previas, hicimos un ejercicio inicial con esos usuarios o potenciales clientes. Entonces debemos tener en mente algo que creemos que ocurre de esa forma. Al tener clara cuál es nuestra hipótesis, sabemos qué es lo que vamos a validar. Y vamos a validar que justamente la solución que hemos diseñado pueda resolver eso que creemos que tiene nuestro usuario como dolor. Y que al menos en una fase inicial, en un primer ejercicio de empatizar, pues usuarios con esas características nos dejaron saber ciertas características e incluso ciertos dolores que estaban relacionados con el problema. Lo segundo es saber a través de cuál instrumento vamos a recopilar la información. Por ejemplo, si vamos a hacer entrevistas directas con los usuarios, si vamos a utilizar un formulario que le vamos a hacer llegar a las personas que puedan testear nuestro producto, que puedan probar ese prototipo que acabamos de hacer. Y adicionalmente necesitamos tener indicadores. ¿Cuáles son esos factores que nos van a decir que en efecto nuestro producto va a ser exitoso? ¿Cuáles son esos indicadores que me van a permitir conocer si voy por el camino correcto, si debo iterar o si de alguna forma voy por el camino correcto, pero la forma en cómo lo pensé necesita tener ajustes, incorporar funcionalidades o incluso hacer cambios sobre las que ya existen? Si tenemos entonces definidos cuáles son esos indicadores, nos podemos centrar también a identificar cuáles son las preguntas correctas que les vamos a hacer a esos usuarios a través de los instrumentos que ya previamente definimos. Como resultado final, tenemos la posibilidad de iterar sobre nuestro concepto inicial, sabiendo que no existe un único camino para resolver un problema. Nos puede dar la validación que nos va a permitir implementar entonces una solución un poco más robusta de lo que era nuestro prototipo, o inclusive nos va a dar la posibilidad de incrementar el producto tal cual como lo vimos para poder tener una solución que puede ser mucho más amplia en funcionalidades o inclusive en alcance. En Eduverso, aprende, crea, transforma.